Hola, mi nombre es Carlos Soto y el día de hoy voy a hablar sobre la propaganda y el liderazgo político. Primero tenemos que enfocarnos en lo que significa la propaganda. La definición de propaganda es la acción y el efecto de dar a conocer algo. La información transmitida tiene que tener un objetivo, que es el seducir a los potenciales compradores de un producto o contratantes de un servicio, aunque también puede estar destinada a una causa o una campaña. Por lo regular nosotros solemos asociarla a un partido político, pero pueden ser muchísimas otras cosas. Por otro lado, los medios de comunicación en los cuales se puede transmitir estas ideas o estas acciones es a través de la televisión, del radio, de los medios escritos, medios gráficos, el internet o incluso a través de afiches en la vía pública, o sea, los anuncios que vemos, por ejemplo, de partidos políticos, de papitas, de sodas, de refrescos, de películas del cine, etcétera. Y esta pues con la finalidad de llegar a un consumidor. Por otro lado, también hay que dejar claro que existen diferencias entre propaganda y publicidad. Por un lado tenemos lo que es la propaganda, que es esta difusión de ideas. La intención de la propaganda no es vender, trata de informar para seducir e inducir a algo, inducir algunas ideas, etcétera, y identifica algunas actitudes o algunas acciones que pudiéramos ver presentes en alguno de estos grupos e influye en la forma de pensar. Por otro lado, la publicidad pues es un anuncio que se utiliza para vender, bueno, induce a la compra y esta tiene como finalidad obviamente el consumo, que es totalmente diferente a lo que es la propaganda. En cuanto a los tipos de propaganda, existen muchísimas distintas. Pueden ser religiosas, pueden ser políticas, pueden ser inclusive literarias. Inclusive hay propagandas de integración. Por otro lado vemos lo que es el liderazgo político, que parafraseando, el verdadero liderazgo se logra cuando se es íntegro, humilde, sincero, equitativo, leal y ético. Bueno, el liderazgo político es considerado como uno de los fenómenos más grandes, ya que influye de distintas maneras y obviamente de una de las más importantes pues es de la forma política. Algunos ejemplos de líderes políticos positivos que se me vienen a la mente es el de Juan Pablo II, el de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, etcétera. Este tipo de líderes que se recuerdan por sus buenas acciones y que pues se abren muchísimos debates si para unos son buenos o para otros son si para otros son negativos. Y por otro, yo creo que queda clarísimo que líderes negativos como Adolf Hitler, Hugo Chávez, el mismo Stalin, inclusive el general el Che Guevara, etcétera. Todos estos líderes que por lo regular terminan siendo líderes de izquierda. Y hablando de lo que nos dice Edward Bernays sobre lo que él comenta en su libro de propaganda, pues explica cómo funciona a la ciencia de la propaganda y quienes la aplican en diferentes zonas y lo va explicando por capítulos. Sin embargo, lo más interesante es cómo se escribió hace más de 80 años y de igual manera pues muchas cosas siguen aplicando en la sociedad moderna. Por otro lado, en el capítulo número 6, donde habla de la propaganda y el liderazgo público, podemos observar que el gran problema político de nuestras democracias modernas consiste en conseguir que nuestros líderes ejerzan su liderazgo. Por otro lado, las campañas políticas de hoy son espectáculos de segunda fila y todos son honores y discursos. Ejemplos como el de las campañas políticas de PRI, del PAN, que están en contra de Morena y Morena que ataca al PRI y al PAN y que obviamente ninguno de los dos proponen nada en sus comerciales, sino que es un simple ataque mediático. La política de hoy también pone énfasis en la personalidad de un partido eterno. Un programa, una política internacional se logra o no vender al público sobre la base de ese elemento intangible que es la personalidad. Y por último, la propaganda tiene que ilustrarse mediante la creación de circunstancias, resaltando actos significativos y escenificando asuntos de importancia. Como podemos ver, obviamente el tema de la propaganda que mencionan en el capítulo número 6
pues corresponde no solo al tiempo en el que fue escrito, sino que también se pueden ver muchas de esas actitudes en estos tiempos. Y más ahora que estamos en tiempos de campaña podemos observarlo claramente. Hasta aquí termina mi participación y les doy las gracias por ver este video.